¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Semáforo Político. En esta jornada de día martes 15 de julio, llegamos a la mitad ya de este séptimo mes del año. Seguimos avanzando, por supuesto, en este 2025. Seguimos avanzando a través de Canal 7 de Jujuy con esta propuesta que en el día de hoy nuevamente tenemos invitados para tratar diversos temas, por supuesto, y poder compartirlo con cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el corredor bioceánico. Vamos a tener la visita de Fabián Tejerina, quien nos estará comentando sobre este proyecto ambicioso que tenemos en la provincia de Jujuy, que también incluye a la región norte de Argentina y también a los países limítrofes. El potencial que podemos llegar a tener, por supuesto, con este proyecto ambicioso, como lo decíamos. También lo vamos a tener a Federico Gatti, administrador de la empresa Ledesma, para hablar de esta situación actual que tenemos a nivel país en cuanto a lo que es el tema económico y empresarial, como así también a Florencia Filadoro, consultora política, pero también para analizar el aspecto de los jóvenes. En el día de hoy, el tema de redes sociales es un aspecto bastante interesante que lo vamos a estar desmenuzando con ella. Y por supuesto lo saludo y lo presento a mi compañero, a mi amigo Fabricio Ragido. Fabri, ¿cómo estás? Buenas Cristian, noches. ¿qué tal? Buenas noches, como siempre, querido amigo, para toda la audiencia de Canal 7 de Jujuy que está en toda la provincia. Un placer estar acá, un placer saber que del otro lado están haciendo este seguimiento del semáforo político, porque queremos saber qué es lo que pasa en nuestra provincia, qué es lo que pasa en nuestra región y en la República Argentina. Lo decía Cris recién, arrancamos este promedio de julio, nuestros primeros días de las vacaciones de julio, y hoy vamos a estar hablando qué es lo que depara en materia turística, por supuesto, y el merecido descanso para docentes y estudiantes, por supuesto, de lo que corresponde para este esquema educativo en la provincia de Jujuy. Hoy vamos a estar hablando también, lo decía mis compañeros, invitados de lujo que vamos a tener en nuestro programa, pero además queremos contarles algo impresionante de lo que está pasando en el Congreso de la Nación en las definiciones. ¿Hay veto, no hay veto? ¿Qué es lo que pasa con los aportes del Tesoro Nacional? Y sobre todo también rescatando parte de las declaraciones que dio acá. Hace muy poquito tiempo en el semáforo político hablamos del ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardoso, hablando de los aportes del Tesoro Nacional. Hoy en ese punto a punto te lo vamos a contar en el semáforo político. Y empezamos, por supuesto, a repasar los colores del semáforo en esta jornada de día martes 15 de julio. Arrancamos con el color verde. Bueno, arrancamos con el repaso de los colores de esta jornada de día martes, con el semáforo que tenemos para proponer, por supuesto, para ustedes. Arrancamos con el color verde. Y en el día de ayer teníamos la presencia de todo el personal del Ministerio de Turismo en el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán de la provincia de Jujuy, recibiendo a los primeros turistas. Si bien ya se han acercado desde el fin de semana turistas de distintos puntos del país, como así también del exterior, pero en el día de ayer dieron, por supuesto, lo que es el marco formal a todo esto, recibiendo a turistas que llegaron desde la provincia de Córdoba. Importante también, por supuesto, para lo que significa en la provincia el tener la presencia de las personas de distintos puntos de nuestro país, como así también del exterior. Y esto sacando a colación, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en la provincia de La Rioja, en donde el personal del Ministerio de Turismo, como así también de la provincia, el gobierno de la provincia de La Rioja, salieron a manifestar de que están en una temporada muy complicada, con números en rojo básicamente, y sacar esa comparación con lo que significa la provincia de Jujuy, en donde han ponderado también el porcentaje que se tiene hoy en día en hotelería. Estamos hablando de un 70%, Fabri. Exactamente, tal como lo marcabas, Cristian, tiene que ver con este semáforo en verde porque aún se mantiene latente lo que va a pasar en esta temporada de invierno 2025. Tal como relataba mi compañero, hay un esquema regional que está muy complicado.
complicado, pero también hay cierta expectativa en la provincia de Jujuy. Ayer, con la llegada de los primeros visitantes, tiene que ver con tratar de seducir al público argentino, tratar de seducir al viajante argentino, en este caso la zona norte también, lo había anticipado el ministro Federico Posada, de un 70% de ocupación que puede llegar a ser en capital y sobre todo para la zona de Quebrada y Puna. Pero cuidado también, es el cuidado del bolsillo, porque también se han puesto de acuerdo para que quienes vienen y optan por la estadía en nuestra provincia de Jujuy también tengan los precios acordes, por supuesto, referidos a que pasen bien los pocos días, los de pernote, los de familia, lo puedan pasar en la provincia de Jujuy, así que todas las posibilidades están justamente a pleno para la zona de Quebrada y Puna y Capital, que también se puso a punto para tratar de recepcionar la mayor cantidad de visitantes. El turismo, que siempre lo marcamos, es un punto verde para nosotros porque creemos que esa industria todavía sigue para mejorar en nuestra provincia. Nosotros ahora pasamos a conocer el color amarillo en esta jornada de día martes. Y en esta oportunidad el color amarillo nos lleva a la información que hemos tenido a nivel nacional en el día de ayer respecto a los datos que ha proporcionado el INDEC con la inflación 1,6, 0,1 superior a lo que ha sido el mes anterior. Un porcentaje bajo a lo que se venía teniendo dentro de lo que es, por supuesto, esto del interanual. También para agarrar con pinzas, porque lo que decía Fabri al comienzo del programa, cuando escuchábamos la semana pasada a Federico Cardoso, quien es ministro de Economía en la provincia de Jujuy, ¿qué tan certero termina siendo hoy el número que arroja el INDEC? ¿Qué tan veraz terminan siendo justamente estos índices? Viendo y reflejado, por supuesto, en la góndola y lo que se gasta en cada una de las familias, porque también sacando a colación lo que fueron todos estos números que se dieron a conocer, tenemos que hablar de lo que se necesita para una familia tipo, para no ingresar justamente en el sector de pobreza, como así también de indigencia, y lo que necesita una única persona. Unas personas que lamentablemente en muchas oportunidades no terminan llegando a fin de mes y que ahí empezamos a ver si es tan real el número que proporciona el INDEC a lo que es justamente el día a día para aquellas personas que salen a realizar las compras, Fabri, y que lamentablemente el bolsillo aprieta cada vez más. Aprieta el bolsillo, tal como dice Cristian, pero ese momento en el cual la gente dice 1.6 nacional y también se conocieron los datos de provincia de Jujuy, que hablaban de 1.2 en el NOA, de lo que tiene que ver también con esta situación de algunos aumentos, los productos básicos que tienen que ver con alimentación, sobre todo alquiler y telecomunicaciones se fueron por las nubes, arriba de 4,5%, y eso también obliga a la pregunta, ¿cómo se está midiendo? Y por eso este semáforo amarillo. No se trata solamente de ver si creemos o no creemos en la inflación, sino también de creer cómo está hoy. Fíjese usted, la canasta básica para el consumo. ¿Cuánto cuesta para los jujeños y argentinos llegar al súper y cuántos también van viendo los remarques de precios? Algo que también anticiparon las principales cadenas de supermercados que vieron en la obligación de mejorar, dicen ellos, algunos precios porque se quedan sin stock, pero también porque han encarecido los productos básicos y eso también obliga a otro tipo de ofertas. 1.6 nación. En el NOA se conoció el 1.2. Hay que ver si esta tendencia también de inflación alcanza como para calmar los ánimos de un bolsillo que decimos está cada vez más flaco. Exactamente, y nosotros repasamos rápidamente el color rojo en esta jornada de martes.
Bueno, y en esta oportunidad para hablar de este semáforo rojo, a lo que ha sido, por supuesto, el cierre de la semana pasada, con lo que estuvo sucediendo en el Senado, con lo que se ha aprobado respecto a jubilación, moratorias, tema de discapacidad, la propuesta también que llegó al Gobierno de la Nación desde este bloque y grupo de gobernadores que realizaron justamente el pedido al Gobierno de la Nación para tener nuevamente lo que significa el ATN, como así también pelear por los combustibles. El impuesto que le tiene que llegar justamente a cada una de las provincias para poder encarar las obras. En cuanto a lo que es lo primero que mencionábamos, jubilación, moratoria, discapacidad, ya hablando justamente el presidente de la Nación y colocando el título de veto. Voy a vetar, vamos a vetar, algo que lamentablemente para muchos termina siendo un golpe muy importante, más allá de lo que puede llegar a ser todo el procedimiento y que nuevamente se puede llegar a mencionar de aprobar estas leyes, hablar hasta judicializarlas y empezar a estirar aún más lo que significa justamente algo que se viene pidiendo hace bastante tiempo y que se han pronunciado justamente los senadores en el Congreso el pasado día jueves. Y todo esto también trajo distintas problemáticas. Este quiebre que existe actualmente en el Gobierno de la Nación, por ejemplo, con la figura del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Peleas que tienen que ver con lo político, es cierto, pero peleas que tienen que ver con el presidente y los gobernadores, más allá de aquellos gobernadores que se habían mostrado un poco más dialoguistas. Esto tenía que ver con un panorama que hace un año atrás era totalmente diferente al de ahora. Promesas incumplidas, dijeron, y además algo hicieron bien los gobernadores porque empezaron a hablar con sus senadores y diputados. Basta de promesas, necesitamos sí o sí comenzar a movilizar la economía de nuestros territorios, y entre eso está el gobernador de la provincia de Jujuy, como el resto de los gobernadores que ahora plantean sobre todo un tema muy, muy especial, que son los aportes del Tesoro Nacional. Acá lo dijo el ministro de Economía. El Gobierno Nacional estuvo ahorrando en estos más de 16 meses alrededor de 988.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto le correspondió a la provincia de Jujuy? 4.900 desde que asumió Milei en diciembre de 2023 para acá. Menos del 10% que dio a todas las provincias, ese 10% le correspondió a Jujuy, 4.900 millones de pesos. Algo que fue a pelear y que todos los gobernadores, por supuesto, están pidiendo urgentemente al ministro Guillermo Franco, que es hasta ahora el que más ha sentido este gran impacto que ha tenido la votación de senadores y que ahora deberá definir los diputados nacionales. ¿Hay una pelea? Sí. ¿Hay una pelea de aporte? Sí. Como dijo mi compañero, también está lo de combustible, porque hay que arreglar nuestras carreteras, nuestras rutas, hay que hacer obras públicas y obviamente que los gobernadores dicen que la plata la tienen y que el gobierno no hace otra cosa que esconderla, y eso le va a complicar el panorama político, social de cada una de las provincias argentinas, porque de los 24 distritos, los 24 hoy piden lo mismo a Nación. Si hablamos, por supuesto, el tema de rutas, como lo sacabas a colación, hay un proyecto muy ambicioso que tenemos nosotros en la provincia de Jujuy, por lo que significa el corredor bioceánico, y también, por supuesto, el tema de tener en condiciones las rutas por la cantidad de provincias que se involucran acá en nuestro país y también, por supuesto, con países limítrofes. Lo saludamos rápidamente a Fabián Tejerina, quien es presidente justamente del Consejo Asesor del Corredor Bioceánico. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por abordar un tema tan interesante, tan importante para la provincia, ¿no? Fabián, agradecerte por estar acá y además para contarle a la gente, porque del otro lado hace tiempo que se viene charlando, obviamente en los círculos políticos, en los círculos empresariales que tiene que ver con un sector para tratar de dinamizar un territorio que siempre Jujuy da sorpresa, porque hace mucho tiempo se hablaba históricamente cómo puede ser posible que no tengamos esa conexión desde el Pacífico al Atlántico y llegar a juntar 4 países que para, digamos, nuestro sector sería muy importante. Brasil, Paraguay, Argentina en nuestra zona norte y además de Chile. Pero ¿por qué ustedes lo categorizan y hoy se ponen a hablar ya de números concretos, hablando con embajadas y hablando con representantes? ¿Por qué sería importante dinamizar esta zona con este corredor bioceánico? Bueno, creo que el corredor toma preponderancia en estos últimos tiempos porque cambiaron las condiciones en el contexto internacional. Vemos esta
guerra comercial, digamos, entre las potencias mundiales. Vemos ahí una inclinación a las relaciones comerciales, al arancelamiento. Es decir, ahí hay un clima en el ámbito internacional que lo que trae como consecuencia y como una estrategia inteligente es el agrupamiento, es la integración de regiones. Nadie solo puede pararse ante semejante fenómeno, ¿no?, que estamos viendo todos los días. Creo que eso fue determinante en poner la mirada en una región que se venía trabajando desde el año 2015. Los países se ponen de acuerdo en comenzar a fortalecer una carretera vial. Así arranca la historia esta, era una carretera vial. Estas circunstancias obviamente aceleran el interés de los países, pero fundamentalmente acá el gran motor que ha ido modificando esto han sido las regiones, las provincias, los gobernadores, los intendentes y ahora últimamente con mucha fuerza el sector privado. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que ha determinado en los últimos 2 años un aceleramiento importante en lo que tiene que ver con la integración, ya no con una carretera en donde vemos, como vemos hoy. Sí, ¿no? una conectividad. Hoy vemos cómo pasan camiones y como lo plantean muchos jujeños, dicen, claro, esto va a ser en vez de ver 10, voy a ver 100, pero vamos a ver pasar. Justamente la integración, fortalecer los lazos comerciales, el desarrollo y el impacto, que es muy importante que Jujuy tenga ahí una visión sobre cómo va a impactar el corredor en nuestra comunidad. Creo que es el gran desafío que tenemos. Esto se ha dado en un proceso en los últimos 2 años, como le decía, que se incrementó, digamos, todas las acciones. Hoy el corredor bioceánico Capricornio, como se lo conoce, en lo que respecta a infraestructura, está en un 90%. ¿Nosotros? ¿En Jujuy? Estoy hablando de todo el corredor. ¿Qué es lo que restaría? ¿Cuál sería ese 10% restante? Estamos muy avanzados en un 70% el puente que une Brasil con Paraguay. Ajá. Hay una faraónica. Sí, es impresionante ese puente. Después tenemos las carreteras, la ruta Traschaco, que es la de Paraguay, que ahí hay 4 frentes de obras que vienen avanzando. Faltan 220 kilómetros que están avanzando rápidamente. Estamos ahí con un tema de un puente que une Paraguay con Argentina, en Misión La Paz y Pozo Hondo. Hay un tramo de una ruta salteña que falta pavimentar, que no es mucho, es 20 kilómetros. Esas son las infraestructuras que estarían faltando, por eso es que el grueso de la infraestructura vial está realizado. Nosotros en Jujuy. A ver, ¿cómo estamos acá? Nosotros en Jujuy tenemos un corredor operativo. Hoy existe el corredor. Para que nos ubiquemos, el corredor, si venimos de Brasil, entra por Yuto, por el río Las Piedras. ¿No? Atraviesa todo el ramal jujeño, que ahí hay 2 alternativas, 34 y Ruta 1. Llegamos a Perico, pasa por la capital de la provincia, pasamos por el Patrimonio de la Humanidad y nos vamos a Jama. ¿A Jama? ¿Susque? Jama. 500 kilómetros. Es la provincia que más kilómetros de corredor tiene. Hoy fue muy importante el tema que la provincia, por ejemplo, absorba lo que era la Ruta 34, teniendo en cuenta que Nación no enviaba los fondos. Sí, por supuesto. Nosotros, cuando vemos el movimiento que hay en el tramo de Cuarteadero hasta San Pedro, es muy importante, digamos, esa inversión. Pero nosotros tenemos un plan de fortalecer nuestro corredor, ¿no?, que tiene que ver con distintos puntos, se puede decir neurálgico, porque no tenemos que pensarlo el corredor con este volumen de tráfico, sino con un nuevo volumen de tráfico, con mucho más, digamos, tránsito vehicular. Claro. No solamente es el tema de la infraestructura, es el tema también de la logística, de los servicios. Es decir, hay todo un impacto del corredor
que atraviesa muchas actividades. Cuando decimos de qué manera nosotros vemos el proyecto del corredor bioceánico en Jujuy, primero, digamos, hay una decisión política del gobernador, bueno, de poner prioridad. Esto es una política pública del Estado provincial. Eso fue una gran definición porque a partir de ahí convocamos a todos los sectores, ¿no? Realizamos una ley y decimos, en Jujuy nosotros, a través de una iniciativa legislativa, juntamos todos los actores. Muchos de ellos ya venían trabajando en el corredor. Era cuestión de convocarlos para obviamente, crear el ámbito en el cual ahí sí discutimos, debatimos entre todos cuál es el rumbo y cuál es el sentido que le vamos a dar a una, se puede decir, una fuente de desarrollo. Esta es una nueva fuente de desarrollo, ¿o no? O es un gran inconveniente, porque esto que vivimos en la ruta, que son grandes problemas, digamos, de tránsito por rutas que están primero deterioradas y después también muy cargadas, puede ser 10 veces más. Es un gran inconveniente. O es una oportunidad. Por eso es que el compromiso de los actores, fundamentalmente del sector privado, como un motor importante de compartir una visión de cómo el corredor tiene que ser una fuente de desarrollo para la provincia, a mí me parece que es un tema fundamental. A partir de allí, a partir de la convocatoria y el compromiso de los sectores, comenzamos ya a dar pasos en conjunto, ¿no? Ahora, Fabián, yo te hago esta pregunta, porque decís, bueno, es obviamente un proyecto enorme, creo que era históricamente una figura, a ver, ¿cómo puede ser que no unamos nuestras rutas, ¿no? Como ya existen en otros territorios, pero acá cuando hablas de inversión privada, estás hablando del Banco Mundial, del BID, estás hablando de las empresas privadas del sur de Brasil, que son, bueno, para el sur de Brasil, en esta zona son zonas muy productivas, aparece el factor China, ¿cómo es? Porque digo, tenemos zonas francas que están casi tocándolas. ¿Eso es apetitoso a las zonas francas jujeñas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por dónde puede pasar esa inversión privada? Bueno, el impacto que pretendemos que tenga el corredor atraviesa prácticamente todas las actividades de la provincia. Prácticamente. No es que se va a desarrollar en el trazado del corredor, a la orilla de la ruta. No, porque la verdad que el corredor nos pone integrado a otros 3 países, fundamentalmente el sur rico de Brasil, digamos, que nos abre nuevos mercados para nuestra producción en Jujuy, lo que nos imaginemos, ¿no? Podemos producir en ese nuevo mercado y aparte, obviamente, la posibilidad de salir a comercializar en mercados externos. Pero, digamos, eso impacta en toda la provincia. Nos imaginemos nuestras zonas productivas adecuándose a esa nueva matriz de producción pensando en esos mercados. Impacta en el turismo, impacta en los servicios. Imagínense, el corredor bioceánico tiene 3 patrimonios de la humanidad. Claro. Tiene San Pedro de Atacama, tiene la quebrada de Humahuaca y tiene Bonito, que es una región de Mato Grosso del Sur que es espectacular. Mire el potencial que tiene en cuanto al turismo. Tiene aparte, no es la mercancía, no es la riqueza pasando por una ruta, es todo una cuestión de transacciones comerciales que van a existir, lo cual requiere de toda una organización y de pensarlo a Jujuy distinto, digamos, ¿no? Fabián, recién mencionabas que aumenta el volumen del recorrido que vamos a tener en la provincia, por ejemplo, con el tema de los camiones. ¿Se proyecta también en algunos sectores realizar nuevas obras? ¿Cómo se encara todo esto teniendo en cuenta lo que mencionamos del gobierno nacional y el apoyo que se puede llegar a tener? Porque termina siendo algo ambicioso, que termina siendo rico para absolutamente todos. Sí, como te decía, atraviesa varias actividades. Obviamente que la cuestión de las rutas, la cuestión de los servicios en la ruta es muy importante. En eso nosotros estamos recibiendo interés de inversiones tanto locales, de hecho ya hay 2 o 3 inversiones cerca de Palpalá, ahí ustedes ya van a ver que hay máquinas trabajando, se está construyendo
es un concesionario que es la marca Mercedes-Benz, pero con un servicio que está orientado a muchos aspectos del corredor. Sí, sí. Al lado de la zona primaria aduanera también se está trabajando, todos son inversiones nacionales, ¿no? Ajá. En una zona de descanso, se está proyectando Puerto Seco, se está estudiando dónde van a ser los hubs logísticos en las distintas regiones. Bueno, todo eso se está realizando, hay muchos intereses de grupos brasileños, de grupos paraguayos. Nosotros hemos estado con el gobernador en los 3 países. Ajá. Hemos estado en Iquique, hemos estado en Antofagasta, hemos estado con el presidente de Paraguay, que manifestó su gran interés que los productos paraguayos tengan su valor agregado acá en la zona franca nuestra, Sí. para ser exportado. Claro. Hemos estado en Campo Grande, en Mato Grosso del Sur, en Brasil, y la verdad que el entusiasmo que nosotros vemos en todas las regiones con el tema del corredor, bueno, nos impulsa cada vez más a este trabajo comprometido en una construcción colectiva, digamos. No hay otro camino. Esto no lo hace ni el Estado solo, ni lo del privado solo. Esto nosotros hemos creado por eso ese ámbito propicio para pensar el corredor de la mejor manera. Esto no es que de un día para el otro el corredor va a comenzar a desarrollarse, a crear empleo. No, esto es todo un trabajo que se tiene que planificar, que la idea es bueno, trabajarlo de la manera que lo estamos haciendo. Totalmente. Fabián, en esto te hago la pregunta porque, bueno, del otro lado, los jujeños, para entender en este corredor, para entender lo que se está trabajando, pero dice, bueno, hay que plantearse un esquema de tiempo, como le dicen al proyecto. ¿Estamos hablando de a 1 año, a 2 años, a 4 años? O, digamos, no tiene que ver con una terminalidad, sino tiene que ver con un proyecto ya activo, porque me imagino administrativamente se tienen que poner de acuerdo, comercialmente también deben surgir algunas dudas. Sí. Me imagino que hay otras proyecciones y reuniones más adelante. Bueno, esto está dividido en 3 etapas. Y ustedes planteaban cómo se involucran los organismos de financiamiento internacional. Es muy bueno comentarles que el banco, el BID, Sí, el Banco sí. Interamericano de Desarrollo, afectó fondos, sobre todo en trabajo de consultoría, para que se sepa 3 etapas del corredor. Tiene que ver con los pasos fronterizos. De nada nos sirve tener espectacularmente las carreteras y en cada paso fronterizo demora un día para Claro, pasar. sí, me imagino. Todo ahí hay un trabajo de mejoramiento en los pasos fronterizos. Ese trabajo está concluido. En Jujuy se va a presentar ya el estudio final. Trabajo hecho con lo público y con lo privado de cada uno de los países, ¿no? Aclaro, el único paso operativo hoy funcionando dentro del corredor, los demás se están construyendo. Sí, que sí, es sí. este Puente Grande y después Misión La Paz. Es Jama. Jama, Jujuy, Chile. Claro, Jujuy Chile es el claro. único que está operativo y sobre eso hemos trabajado y sabemos cómo mejorarlo y cómo Más allá de perfeccionarlo. estos factores climáticos que estamos teniendo en los últimos días. Sí, digamos. pero comparado con todos los otros Claro. pasos, que es importante también aclarar que Chile determinó todo un plan de obra y de infraestructura para el corredor bioceánico que lo presentó en Brasil. Todo es por Jama. Claro. Sí, sí. ¿No? Eso fue definitivo, digamos, ¿no? Para muchos. La segunda etapa es infraestructura y digitalización del corredor, y la tercera etapa, todo esto se están ejecutando, ¿no? Es cómo aprovechamos, cómo impacta el corredor en los desarrollos locales. Les marco esas 3 etapas porque a fines del año que viene esto me parece que está en condición de largarse, Claro. sobre todo teniendo en cuenta la finalización de las obras. Fabián, te agradecemos mucho por el tiempo y por supuesto queda muchísimo más para poder desandar y totalmente. compartir con la gente por lo que significa este corredor bioceánico. Te agradecemos la Bueno, visita. yo aprovecho siempre estos espacios porque la verdad que por ahí hay que explicarlo, hay Creo que que sí, explicar, sí. hay que explicar la oportunidad, ¿no? Porque la verdad que a Jujuy lo encuentra en una situación, digamos, geopolíticamente hablando, Sí. muy importante. Jujuy es la única vía que hoy
permite pasar a los puertos chilenos, es lo que te permite pasar la cordillera. Claro. Todo ese gran volumen de producción que hoy es el sur de Brasil y el Chaco paraguayo, necesitan pasar la cordillera y la llave Jama. Por eso es que es una gran oportunidad para nosotros y tenemos que aprovechar para toda la provincia. Por eso es que es muy importante el compromiso social. Yo festejo la participación de todos los actores, pero bueno, también tenemos que estar a la altura de las circunstancias, claro, por todos, supuesto, ¿no es cierto? Así que, es cierto, totalmente. bueno, invitarlo a soñar como estamos soñando nosotros con este gran proyecto. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Fabián, gracias. Bueno, lo tenemos a Fabián Tejerina comentándonos un poco sobre este proyecto del corredor bioceánico. Sí. Importante, ambicioso para la provincia y toda la región. Pero también la tenemos que presentar y saludar a ella. ¿Ya está del otro lado? Exactamente, ya se encuentra del otro lado. Florencia Filadoro, consultora política, para tratar temas también bastante interesantes respecto a lo que es política, los jóvenes, las redes sociales, el uso del mismo. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien por acá. Ahí la escuchamos perfecto. Florencia, ¿cómo estás? Un gusto, por supuesto, poder charlar como Florencia. Es, por supuesto, consultora política. Hace mucho tiempo que viene dedicándose a los estudios de comunicación política, tendencias y estas cuestiones que nosotros, Flor, veníamos viendo en una situación de los jóvenes, porque la educación está, como se dice, muy lo precavido para saber qué consumen nuestros chicos. No lo entienden los profes, no lo entienden los papás. ¿Qué intereses tienen los jóvenes de Argentina hoy que seguramente te debe haber llevado más que una sorpresa los datos que hicieron en este trabajo y que por eso nos resultó muy interesante? Bueno, en primer lugar me parece importante aclarar, este es un estudio que hicimos entre las dos consultoras, Reyes Filadoro y Enter Comunicación, y tiene tres patas interesantes. Por un lado, hicimos una encuesta a nivel nacional solamente investigando a jóvenes de 18 a 35 años. Después hicimos grupos focales, que son charlas, también con el mismo rango etario y a nivel nacional. Y después, por último, hicimos una escucha digital, es decir, tratamos de entender cómo los chicos se involucran en las redes sociales. Este estudio fue durante el mes de mayo, también a nivel nacional y específicamente apuntando a los jóvenes de 18 a 35 años. Y acá un poco el objetivo de este estudio era entender, bueno, cuál es la vinculación que tienen los jóvenes con las redes sociales, si les impacta de manera positiva, si les impacta de manera positiva y demás. Y acá una de las cosas que vemos es un poco lo que comentás, ¿no? Uno no entiende cómo se vinculan. Bueno, la verdad es que la vinculación termina siendo excesiva muchas veces. De hecho, los jóvenes nos dicen que usan muchísimo más tiempo del que a ellos les gustaría las redes sociales. Y lo que vemos es que es como que las redes los terminan atrapando a los jóvenes, generándole un impacto más bien negativo, por lo que nos comentan, ¿no? Obviamente las redes sociales tienen un impacto positivo en tanto y en cuanto les permiten a ellos, por ejemplo, informarse, capacitarse, conocer sobre otras realidades u otros modelos de cómo se hacen las cosas, pero por otro lado generan ahí un impacto importante un componente importante de ansiedad, por ejemplo. Nos dicen, bueno, que tienen inclusive problemas para dormir muchas veces, problemas de concentración, lo cual obviamente toda esa parte no está buena. Pero como siempre digo, yo creo que acá la parte positiva es que son los mismos jóvenes quienes son muy conscientes de que este impacto es negativo. O sea, no es que los golpea, digamos, la vinculación con las redes y ahí queda la situación. No. Ellos son muy conscientes, inclusive lo que tratan de hacer es buscar alguna estrategia o mecanismo para superar este desafío del impacto negativo. Y acá entran cosas en juego como, por ejemplo, se plantean hacer una semana de detox digital. ¿Vieron como al mejor estilo de detox? En pandemia. Sí, claro. Bueno, lo mismo sería en este caso, para el consumo de redes sociales. Quizás decir, durante una semana trato de ni tocar la red social.
Pero bueno, la verdad es que les cuesta muchísimo y, por ejemplo, lo que vemos en la encuesta nos dicen el 55% que se desinstalaron una aplicación de redes sociales, pero la verdad es que de ese 55%, solo el 15%, bueno, logró dejarla desinstalada por completo de su Claro. teléfono. Después el resto volvió a instalársela, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos cómo hay en realidad intentos fallidos, pero me parece súper importante desde la política pública, desde la educación también, ver que los chicos están queriendo tratar de superar y en realidad vincularse de una manera un poco más sana, ¿no? Claro. Con las redes sociales. Porque, bueno, es tecnología y ya está, y está entre nosotros, y no es una cuestión de decir, bueno, Sí. nos olvidamos y pasamos, nada, nos olvidamos por completo de las redes sociales. Para Flor, nada es el objetivo, sino creo que hay que enfocarlo de otra manera, ¿no? Flor, respecto a los intereses que vas mencionando de los jóvenes que van teniendo a través de las redes sociales, ¿hacia dónde los van apuntando? Temas políticos, temas también, por ejemplo, algo que anteriormente no se tenía mucho y ahora sí, termina siendo la educación financiera. También apuntan mucho a ese sentido. Claro. ¿Qué tanto van hacia este aspecto económico, político y qué tanto van por otro tipo de entretenimientos para ellos o de intereses? Bueno, en este estudio específicamente nos interesó entender de manera, en realidad como más general, cómo es la vinculación, ¿no? Qué tipo de cosas buscan y demás, pero haciendo como una especie de doble clic en la parte de la política. Si les interesa, por ejemplo, compartir contenido político o no, bueno, acá solo el 15% nos dice que siempre comparten contenido político, un 53% nos dice que a veces y un 32% nos dice que nunca comparten. ¿Son altos los números? Pero bueno, para lo que vienen ¿cómo? haciendo ustedes, ¿son altos esos números para lo que vienen haciendo ustedes en cuanto a estudios? Sí, que el 53% te diga que es a veces y el 15% te diga que siempre comparten, significa o habla de una actividad bastante activa, valga la redundancia, ¿no? Un interés en política bastante importante. No obstante, cuando hablamos, si conversamos con ellos, lo que vemos es que el consumo ahí no está tanto generando ellos mismos quizás un tuit o algo, ¿no? Sino es como más de espectadores. Ajá. En ese sentido, De reacción. se comparte la información. Sí, ¿por qué? Porque hay que bancarse el vuelto, digamos. Claro, Ellos claro, saben claro. perfectamente que opinar, claro, Genera muchas veces tiene su consecuencias. costo. Flor, nos parecía realmente muy impresionante algunos datos viendo y leyendo toda esta encuesta porque hoy hay sectores que realmente están muy preocupados por este tema que vos bien los marcabas. Hay una atención diferente, las juventudes cambian, hay una atención diferente. Pero también es cierto, hay que pelearle al uso del celular. Y cuando decimos hay que pelearle al uso del celular, hablamos de papás que están preocupados porque sus hijos pasan la mayor parte del tiempo con el celular. En la escuela hacen lo mismo. De hecho, muchas provincias están tratando de restringir el uso dentro de las aulas. Las redes sociales sabemos que vinieron para quedarse. Pero ahora, ¿son conscientes los jóvenes de que esta permanente atención a las redes sociales termina generando, mejor dicho, no digo rechazo, pero digo, generando algún temor? O sea, no puedo vivir si no estoy en las redes. ¿Esto lo notaron en la encuesta? Sí. De hecho, lo notamos muchísimo cuando vemos, bueno, cuando hablamos con ellos, que nos hablan de esta ansiedad que genera. Y además también otra parte importante del estudio es el tema de las búsquedas, ¿no? Y hacer como una especie de trazabilidad y una especie de seguimiento de qué cosas buscan los chicos en las redes sociales. Y ahí lo que vemos, porque la verdad es que es bastante botona la búsqueda en sí, todo lo que nosotros ponemos en nuestro Google, Claro, la verdad sí, es que sí. realmente nos late, ¿no? Digo, más allá de lo que quizás nos puedan haber dicho en la encuesta o nos puedan haber dicho en los grupos focales. Pero bueno, acá es súper interesante cómo vemos que en las propias búsquedas aparecen palabras como, bueno, inseguridades, adicción, depresión, ansiedad. Y bueno, y esto da un poco, abona bastante a que están bastante alineados los datos que aparecen en la encuesta, que un 31%, por ejemplo, nos habla de que los efectos negativos que le generan a los chicos a partir de las redes es, bueno, el 31% le genera ansiedad,
20% le genera agotamiento mental Ajá. o emocional, otro 20% dificultad para concentrarse, problemas de sueño o de insomnio. Y bueno, de vuelta creo que nada, está muy, muy presente en ellos el efecto negativo y además muchos de ellos sienten que les saca mucho tiempo en su día a día. Pensemos que, bueno, de vuelta el rango etario de chicos que estudiamos es entre 18 y 35 años. Muchos de ellos con quienes conversamos, por ejemplo, estaban en edad, bueno, de ir a la universidad y de repente Sí, sí. nos contaban que pueden llegar a pasar más de 2 horas quizás scrolleando, o sea, pasando videitos, porque además Claro. el formato a propósito de TikTok, por ejemplo, bueno, todos igual de todas las redes están apuntando a formatos de videos cortos y que te aparece inmediatamente, terminas de ver uno y inmediatamente te aparece otro, ¿no? Claro, Bueno, y relacionado. así te pasas literal 2 horas, que es un montón, en un Sí, día sí, de un sí. estudiante, si tenés un parcial dentro de poco, tenés que estudiar, o sea, no te queda otra. Y no hay O tenés que otra. trabajar, Sí, sí, sí. obviamente. Flor, te agradecemos este contacto y este tiempo para con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, gracias Flor por estar del otro lado, con estas ideas que se vienen en un principio hablando, porque justamente cuando decimos ideas, le está haciendo y le produce una grave afectación a nuestros Totalmente. adolescentes. Acá hay gente muy seria que está midiendo justamente esos impactos de las redes sociales y de los dispositivos y que por ello también queríamos charlar con Florencia Filador, que de esto sabe bastante, y además esta encuesta que es reciente y que nosotros la tenemos en nuestro semáforo político. Número para tener en cuenta y por supuesto meterse mucho más en cuanto a lo que son estas cuestiones. Pausa y tenemos en el próximo bloque a Federico Gatti, administrador de la empresa Ledesma. Última parte de esta jornada de día martes en el semáforo político y recibimos a otro invitado, Fabri, en esta Sí, oportunidad, a Federico Gatti, quien es administrador general de la empresa Ledesma. Fede, muchísimas gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Fede, por estar acá y además presidente de la Unión Industrial aquí en la provincia de Jujuy, que tiene que ver seguramente, bueno, hoy pasamos, creo yo, y nuestra gente del otro lado siempre espera estos temas del martes con lo político, lo económico, lo financiero. En este caso, Fede, para arrancar como disparador, tiene que ver, bueno, con este contexto económico y financiero. ¿Cómo están hablando hoy los empresarios, los industriales en la provincia? Todavía está latente la esperanza de que hay en el futuro, digamos, lo que se dice, hay luz al final del túnel, como se dice, porque estamos pasando momentos medio complicados. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en el rumbo que ha tomado la nueva administración nacional, en el sentido de tener una economía y un país sano y parecido al resto de los 170 países del mundo y no ser siempre una isla respecto a los indicadores macroeconómicos, inflación. Ajá. Entonces, el hecho de empezar a orientar el país hacia una economía sana, competitiva, abierta al mundo, donde la inflación sea un tema, no sea un tema, donde el Estado no gaste más de lo que consume, es algo que estamos todos obviamente de acuerdo. Ahora, ese giro, ese rumbo positivo también tiene algunos aspectos que hay que hacer doble clic, como se dice ahora, o hay que hacer hincapié, que es el hecho de, bueno, Argentina es un país que estuvo durante mucho tiempo cerrado, donde la mayoría de las empresas, gran parte, y sobre todo la de Jujuy o la del norte argentino, de la puerta de fábrica para adentro somos muy competitivas. Ajá. En los indicadores fabriles que uno busque, somos muy competitivos. Ahora, cuando salimos del portón de fábrica y se empiezan a poner todos los costos asociados a la Argentina, es lo que le baja la competitividad. Entonces, hoy una apertura indiscriminada, tener que competir con economías mucho más desarrolladas, mucho más abiertas, que tienen acceso al crédito, en condiciones de igual a igual, creemos que no es el tiempo. Entonces, esto es lo que estamos viendo que el gobierno tiene que hacer, una vez estabilizada la macroeconomía, empezar a hacer foco en esto, en lograr que las empresas obtengan la competitividad que necesita y que es el Estado Nacional generalmente el que nos quita. No solamente es el Estado, también son las rutas que no están en buen estado. Ajá. Claro. Estaban hablando recién de corredor bioceánico, es importantísimo, es buenísimo, pero ustedes sabemos el estado de la ruta 9, de la 34, Sí. de la subida, digamos, a Jama. Entonces yo creo que son temas que hay que empezar a trabajar, que
y que van a hacer que lo que Argentina logre, digamos, bueno, ser un país normal, pero no se puede poner hoy el peso en que las empresas compitan con estructuras laborales, con costos laborales que están muy por encima de la media de la región, sin acceso al crédito privado. Pero tengo una idea, en Argentina el acceso al crédito privado para las empresas es el 6% del PBI. En Brasil es el 70%. Sí, en Chile es el 110%. Pero el 6% de la Argentina, el norte argentino, el Jujuy, está por debajo del 2%. Entonces, es muy difícil competir en esas condiciones. Así que son muchos temas para trabajar. Yo creo que, reitero, el horizonte es el que estamos buscando, pero hay muchos temas para trabajar que venimos trabajando con el gobierno provincial en la gestión ante los organismos nacionales de esto, de hacer doble clic en la economía privada y sobre todo en las economías regionales. Hay que olvidarse que Argentina es un país federal, que estamos a 1.600 kilómetros del puerto y del lugar del consumo, que ya de por sí el norte argentino y Jujuy tenemos unas desventajas competitivas enormes con respecto a la región pampeana. En cualquier indicador, nosotros desde la Unión Industrial hicimos un estudio, digamos, de las perspectivas y de la situación económica y social. Hay un dato que es revelador. Las 10 provincias del no ANEA son las provincias que tienen más necesidades básicas insatisfechas. Y son las provincias que tienen menos cantidad de empresas privadas cada 1.000 habitantes. O sea que cuando hay empresas privadas, las necesidades básicas insatisfechas se empiezan a cumplir. Lamentablemente el no ANEA. Entonces, claro, ese es un solo dato, y que el no ANEA deberíamos crecer al doble del promedio nacional para en 10 años empezar a igualarnos con el resto del país. Entonces, el tema de las economías regionales es muy importante. Y bueno, es algo que tenemos que, conjuntamente con los gobiernos provinciales y las provincias del norte y nuestros senadores y diputados nacionales, empezar a trabajar, porque si no, Argentina Dios quiera, va en rumbo de crecer, pero el norte siempre va a estar atrasado. Y estar atrasado significa mala salud, mala educación, que nuestros jóvenes emigren al resto del país y quedarnos, digamos, sin mano de obra profesional. Lo preparamos para que se vayan, ¿no? Que es el peor de los casos. Entonces son muchos los temas que hay que trabajar, y bueno, desde la Unión Industrial de Jujuy los venimos haciendo, acompañando obviamente la Universidad Argentina, y a nivel provincial lo hacemos obviamente con otras cámaras, con la Cámara, la Unión Empresarios, la Sociedad Rural de Jujuy, la Unión Cañeros, la Cámara del Tabaco, la Cámara Minera. Trabajamos mancomunadamente porque son temas transversales, que no importa si es industria, si es pyme o si es agro, todos queremos que la región crezca y que Jujuy, digamos, sea que pueda desarrollar todo el potencial que tiene. Fede, ¿y cómo viene siendo, por lo menos dentro de este 2025, el balance del primer semestre y qué se proyecta hacia este segundo semestre de cara ya a lo que va a ser el 2026? La industria en Jujuy es muy heterogénea, por lo cual un balance único no se puede hacer. Hay sectores que han sobrellevado este cambio de una manera más rápida, y hay sectores que, sobre todo los que son de bienes transables, que cuesta mucho reactivar el consumo. Tuvimos una caída importante del consumo y entonces genera, digamos, que esa reactivación se esté viendo más retraída. De a poco. Y por otra parte, la caída del consumo también se dio con, aumentos. Los costos industriales del año 23, fines del 23, cuando asumió la administración, en dólares aumentaron un 25%. Entonces son en dólares, son números muy grandes. La inflación en dólares fue casi el 4% en Estados Unidos. Entonces son números muy grandes, y de vuelta, caída del consumo, aumento de costos en dólares, y apertura indiscriminada de importaciones de bienes que compiten con los nuestros, están generando que muchos sectores estén realmente pasando un momento complicado, haciendo muy bien los deberes para dentro de fábrica, siendo muy competitivos, tratando de mejorar la productividad en todos los aspectos, pero que cuando salimos a la cancha, el Estado nacional, provincial y el municipal, con las tasas, con impuestos, nos van cargando la mochila, digamos, de pesada, entonces cuesta mucho competir. Hoy, Fede, hablando y sobre todo tratando de entender este contexto, hoy al industrial y a la mediana empresa le está costando mantener la fuente de trabajo, seguramente le está costando el tema de salarios. Por supuesto que hay sectores que están mejores que otros, pero a esto voy en el sentido de qué es lo que va a pasar con la mano de obra. Se está creciendo el monotributo en Argentina, si las empresas no producen no pueden tomar más empleados, que es lo que necesitan. Bueno, ¿con qué se dan? Datos oficiales del INDEC: el año pasado el Producto Bruto Industrial cayó 9% y se perdieron 30.000 puestos de trabajo en la industria. Eso es un dato muy importante, muy duro además, es tremendo. Mucha de esa gente pasa, digamos, a hacer este trabajo a través del monotributo, pero Argentina no crece en los últimos 10 años en el empleo privado. Entonces,
el problema de las jubilaciones y lo que pasó en el Senado la semana pasada. Claro. Bueno, digamos, si no aumentamos la cantidad de activos trabajando para poder pagar, digamos, la jubilación, a los jubilados va a ser muy difícil solucionar el problema que tiene Argentina, que es, tenemos una clase pasiva mucho más grande que la clase activa en el nivel formal de la economía. Entonces, yo creo que la agenda del gobierno, y contando la segunda parte de tu pregunta, si somos optimistas o no, yo creo que Argentina tiene que empezar a trabajar. Ya hubo 2 reuniones de este Consejo de Mayo que se conformó el año pasado. Está la Unión Industrial, está la CGT, además de otros actores. Hay que trabajar en una reforma laboral y una reforma impositiva. ¿Están de acuerdo con la reforma laboral? Estamos de acuerdo y hay que sacar que reforma laboral es que se pierdan derechos adquiridos o que se saque las jubilaciones porque después las vacaciones o que se saque el aguinaldo porque después hay mucha gente que mete ruido y ensucia. Pero si Argentina no crece en empleo privado es porque venimos haciendo malas cosas. Entonces, haciendo lo mismo es difícil que cambiemos el resultado. Entonces, yo creo que Argentina tiene que adecuar los convenios colectivos y las leyes laborales a las realidades nuevas, a las redes sociales, como recién comentaba. Los nuevos superempleos. Exactamente, hay que modificar eso y eso no implica, digamos, que se gane menos, que el trabajador gane menos o que pierda, digamos, algún beneficio que tiene. Ahora, si cuando un empleador paga 1 millón de pesos de salario, le paga al Estado 50% por encima de eso, y además al empleador le sacan el 20%, te damos cuenta que acá hay un socio, exactamente, donde el costo laboral es altísimo y eso no llega ni al bolsillo del empleado y es un costo que paga el empleador. Ahí, Fede, discúlpame que te interrumpa, ahí los empresarios señalan, bueno, acá lo impositivo me está haciendo una carga. ¿Es solamente lo impositivo? Lo impositivo es importante. En el salario industrial o en los costos industriales la mano de obra es casi el 30%, 46% es impuestos. O sea, 46% de impuestos, 30% mano de obra. ¿Algo bajó de impuestos? No. De diciembre, hay algunos incentivos, hay algunas tasas que se instalaron y que después se retiraron. Yo creo que lo importante y de este cambio de rumbo es que se puso en agenda temas que antes no se discutían. Entonces yo creo que por lo menos hoy estamos hablando, sabemos cuál es el problema y estamos discutiendo en la misma mesa con los mismos temas. Antes había temas que por H o por B no se conversaban. Entonces yo creo que eso es importante. Y un tema que además hace mucho también a la no generación de empleo y aumentar el costo laboral son los juicios laborales. Argentina viene con un trabajo muy importante de capacitación de los sindicatos, de la RT, de las empresas y obviamente del personal, viene reduciendo drásticamente los accidentes laborales. Hay una conciencia distinta, ustedes ven, digamos, eso cambia muchísimo. Paréntesis, lo que son in itinere y sobre todo el tránsito en Jujuy con las motitos y bueno, eso para trabajar. Pero el accidente dentro de fábrica se viene reduciendo mucho porque hay un trabajo grande donde los sindicatos son grandes actores en la capacitación de la gente. Y pese a que se reduce drásticamente los accidentes, aumentan drásticamente los juicios laborales. ¿Por qué? Porque hay toda una industria atrás que genera que esto lo paga el RT, que no lo paga el empleador. Y bueno, hay toda una industria que genera que hoy una pyme, cuando tiene un accidente laboral o un juicio laboral, pone en riesgo, digamos, la sostenibilidad de su empresa, porque tiene que pagar un juicio donde hay muchos vicios, para decirlo, para que se entienda. Entonces, yo creo que son temas que hay que trabajar. Hay una ley nacional, Jujuy ha adherido a esa ley nacional, todavía no se ha reglamentado, que son la conformación de las comisiones médicas, donde el médico tiene que ser un empleado o del Poder Judicial o de un ente, pero que no esté... que no vaya, digamos, a porcentaje de la incapacidad que le declara al accidentado, con lo cual, digamos, todo el mundo declara incapacidades altas porque va en relación directa al honorario que cobra. Entonces, ¿hay una industria de juicio en todo el país? En gran parte de Argentina sí, Argentina viene trabajando mucho, la Unión Industrial Argentina viene trabajando mucho, la Superintendencia de Río de Trabajo viene trabajando mucho, se hizo una ley nacional, las provincias adhirieron. Bueno, hay que reglamentarla, Jujuy está en vías de esa reglamentación, estamos trabajando conjuntamente con el ministro de Gobierno, el secretario de Trabajo, porque si uno ve la población económicamente activa de Jujuy comparada con la de Salta, Salta lo tiene reglamentado y lo tiene establecido, en Salta los juicios laborales están dentro de la media normal, en Jujuy están realmente desfasados. Si uno ve el costo de los accidentes... Muy por encima. Muy por encima, y si uno ve eso comparado con Chile, que tiene una población económicamente activa igual que la Argentina, y tiene la misma cantidad de accidentes, los juicios laborales, digamos, están dentro de una media normal, digamos. Obviamente, cuando un empleador hace algo mal, es normal que se vaya a juicio y que el trabajador o el accidentado lo cobre. No estamos, digamos, no es contra eso, sino que esto no sea una avivada y que haya una industria de que
no oigo bien, tengo todo, me duele el codo, voy a jugar al fútbol los domingos y el lunes para ir corregueando y es un accidente de trabajo. Bueno, para tener conocemos todas las... Para tener en cuenta, Fede, y en esto agradecerte, por supuesto, esta visita que podemos hacer, porque hay mucho para hablar de lo productivo, de lo que tiene que ver con la industria. A mí me quedó como boyando el tema de que, bueno, hay que cuidar a los empleados, hay que empezar a ver cómo se viene el nuevo empleo, tratar de regularizarlo, tener esquemas que tienen que ver con el futuro. También con esto, cuando alguien queda por fuera del sistema, los sindicatos también dicen, mirá, tenemos que luchar contra el monotributo, contra la economía informal. También se van desinflando los sindicatos porque se quedan sin afiliados. Cada vez hay menos afiliados. Es todo como una cadena, como un dominó, ¿no? Bueno, ahora hay que pararlo el dominó. Y hoy, ¿dónde piensan ustedes como Unión Industrial de Jujuy? ¿Dónde dicen, bueno, acá paramos y tenemos que empezar a barajar de nuevo para este esquema que ustedes están pensándolo a futuro? Reitero, Jujuy tiene empresas que soportaron un montón de crisis y vicisitudes de la economía argentina. Las empresas promedios en Jujuy tienen entre 70 años, con lo cual son empresas que han pasado por todas las situaciones económicas de Argentina. Saben producir, producen muy bien, muchas exportan. Realmente los productos jujeños son de calidad, mercado interno o exportación. Entonces es tratar de que las políticas o las no competitividades que encontramos fuera del portón de fábrica, bueno, se pueden ir resolviendo. Algunas necesitan inversiones muy importantes, los ferrocarriles, las rutas nacionales, los puertos. Un contenedor en la Argentina, mover un contenedor en los puertos de Argentina es 3 veces más caro que mover un contenedor en los puertos de Brasil. Claro. Entonces, eso, cuando uno tiene que exportar, ese costo, digamos, el brasileño no lo tiene y nosotros lo pagamos 3 veces más. Claro. Entonces, cuando empezamos a trabajar, reitero, por ahí temas que requieren una financiación o una inversión muy importante de plata, y hay temas que son de solución mucho más sencilla. Los juicios laborales es reglamentando una ley. El tema de modificar las barreras que tiene de ingreso o de egreso al trabajo es sentarse a la mesa como esta comisión de mayo y discutir abiertamente el problema que tienen los sindicatos, el problema que tienen las empresas, el problema que tiene el Estado, porque tampoco el Estado puede perder recaudación, bueno, pero de qué manera multiplicamos la cantidad y bajamos el precio para que el resultado sea el mismo y realmente Argentina pueda generar empleo y empleo de calidad. Y otro tema muy importante es el trabajo con la educación, ¿no? Porque en las economías que está yendo Argentina, generar nuevos puestos de trabajo requiere puestos que aumente mucho la productividad. O sea, son puestos caros en dólares. Sí. Entonces, esos puestos caros en dólares requieren de una persona que esté realmente capacitada, nivel inicial, pero tiene que ser una persona que tenga motivación personal y por otra parte una capacidad y unas ganas de aprender para poder operar una máquina, para poder, no sé, ser supervisor o para poder ser gerente de una compañía. Entonces hay que trabajar muy vinculado con el sector educativo de la provincia, de todos los niveles y el nivel no formal también, tipo lo que es oficios, para poder incorporar nuevas herramientas a los empleados para que puedan estar a la altura, digamos, de generar la productividad que requerimos las empresas. Fede, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, Fede. Bueno, llegamos hasta acá para nuestro programa. Para este cierre de martes ya, arrancaron las vacaciones, por supuesto. Quincena. La primera quincena. Vamos a ver cómo se va, como decíamos en el programa al inicio, cómo se va a desarrollar lo turístico también. Todo pensado en lo que tiene que ver con este día a día que tenemos en nuestra provincia de Jujuy. Pero nosotros los martes nos tomamos este tiempo para hablar con los protagonistas y por supuesto para darle otra charla, la otra vuelta que siempre decimos pasa en la realidad de los jujeños. Exactamente, nosotros llegamos al final y nos estaremos reencontrando en 7 días, el próximo día martes, con una nueva edición del Semáforo Político. Por su atención, muchísimas gracias. Chao.